Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hola, profe, buenos días. Bien. Buenos días, profe. Buenos días, Nicolás, buenos días a todos. Eh, Ya. no Buen tuvieron día, ningún profe. problema para ingresar, ¿no es cierto? No, De acuerdo. Vamos a esperar unos minutos que ingresen unos más y de ahí les comento algunas cosas. Eh, Déjenme revisar. Los que tenían problema en la semana anterior, que curioso que alguno me sigue apareciendo el tema de tener que aceptarlo para la invitación y hay otros parece que los toma directamente. Eso todavía no sé por qué se está generando. Eh, en la sección de los videos Profe, que dejé en el Teams, ¿todavía tiene inconveniente o lo pueden ver? Porque parece que hubo un compañero que le respondí que no podía o no lo podía ver. Yo lo puedo ver. ahora sí se puede. Yo lo De puedo ver. acuerdo. Ya, les agregué en el aula. ¿Al Kahoot? Sí. eh, no importa que hoy día, digamos, porque no lo vamos a ejecutar en definitiva hoy día, porque nos faltó tiempo para que todas las demás secciones también estuvieran inscritos los estudiantes y hacer el lanzamiento, digamos. Ya, pero les voy a mostrar, o sea, les dejé el video ese para que ustedes pudiesen visualizarlo, ya, para que pudiesen visualizar el formato que tiene y la forma de operación. Así que es bastante transparente. Yo, de hecho, del grupo de acá se descargaron la aplicación, ya sea a su computador, al tablet o al dispositivo móvil. yo me metí al link que usted mandó. Ya, y se inscribió ahí o no, descargó su... O sea, es que no tuve que registrarme ni nada, Ya sino lo que ocupaste. solamente me metí donde dice algo así como Enter y Ujú. sale al tiro para ingresar el PIN. Claro, sí, no es necesario en realidad, pero más que nada como práctica o por si Profe, quieren manipular otras cosas, lo pueden también trabajar. profe, ¿Mm? ¿dónde puedo descargarlo para el escritorio? O sea, en realidad uno lo ejecuta, o sea, uno lo ocupa como app en un tablet o en un dispositivo móvil, pero en el caso del equipo, uno entra a la página, como menciona Constanza, a la página que aparece, que yo se las compartí en el aula. Déjenme activar. No, sí, 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 lo hice, Sí, profe. claro. Desde ahí uno ejecuta. De hecho, lo voy a mostrar y si podemos, a lo mejor hacemos la simulación Profe, hacemos la simulación con el quiz que tengo resuelto. ¿Qué me estaba hablando? yo, ¿Constanza? profesor Isidora. Ah, Isidora. Es que se me pegó. Es que sabe que para entrar creo que hay que usar el correo de la universidad porque yo me acabo de salir de la reunión y me volví a meter y a mí no me dejó como en esa lista de espera para que usted me acepte. Mm. Ah, sí, eso es importante, lo había mencionado en la clase anterior. Por eso algunos, claro, les tengo que dar a admitir porque yo los inscribí con el correo corporativo. Y eso es algo importante, digamos, de habituarse, porque muchas del entorno que tiene la universidad y la comunicación oficial es a través del correo corporativo. Entonces, en ese aspecto es importante habituarse al correo, en este caso institucional, por toda la información oficial que llega, por todos los canales, o sea, la universidad en realidad, y esto es válido para cualquier otra institución de ese tipo, digamos, que ocupa esos canales. De hecho, yo descargué de su aula todos los correos, pero justamente son los correos institucionales. Y yo con eso creé, para efectos de dejar el chat configurado, que ahora sí están todos, pero con ese correo. Y además también está quienes
Claro, no, esta es la sección completa, los 37, tanto en el chat como en el miembro del equipo de álgebra 2, sección 1. Pero agradezco lo que señala Isidora, que en realidad uno tendría que ingresar con el correo corporativo. Es que a lo mejor los compañeros no saben, pero por Mm, eso, ingresando con el correo les aparece todo lo que usted ha subido a Teams y salen como los grupos, salen los grupos de ejercicio y todo. sí, mira, muchas gracias. Yo creo que es importante entonces recalcarlo, lo voy a mandar en el metacurso y lo voy a colocar nuevamente en mi sección como una etiqueta informativa, digamos, así como un anuncio, dejarlo, porque claro, uno lo puede dejar acá en la grabación, obviamente tienes que volver a ver la grabación y ver lo que uno comenta en la clase. Pero a propósito de lo que están mencionando, y agradezco, es importante eso, porque justamente todas las cosas que uno deja oficialmente y en este espacio que van quedando las grabaciones, eh, efectivamente, ahí lo voy a mostrar, efectivamente toda esa información queda justamente en el repositorio que está mencionando Isidora. O sea, aquí está el grupo, están todos los miembros que el otro día eh, agregué. Está todo el curso, pero con el correo institucional. Entonces creo que, no recuerdo quién fue el que me había mandado un mensaje a través de la plataforma, que es la misma que ustedes tienen ahí en el Moodle, porque en el Moodle ingresan con su cuenta corporativa. Entonces, obviamente que con esa información, eh, obviamente, cuando uno va a archivos, se encuentra con todo el material, los videos que pueden ver o descargar. Y aquí yo les dejé un tutorial breve también de la inversa con operaciones fila, que fue lo último que trabajamos. Yo se los voy a volver a visualizar, o sea, en realidad lo voy a volver a ver ustedes, y nosotros los vamos a retomar en la PPT. Y también les dejé una guía, pero en el Moodle, que tiene que ver con, en este caso, con esta misma operatoria de inversa, pero un documento con ejercicio resuelto, ¿ya? Pero la idea de hoy es que retomemos esa parte porque era un poquito más compleja, ya apropiarse más de lo que es todas las operaciones elementales, entender las características de ella y la utilidad puntualmente para este caso, que es con la matriz inversa. Después vamos a ver otras formas y este tema de las operaciones fila después lo vamos a utilizar bastante, sobre todo en los sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, es importante que puedan apropiarse y que quede clara desde ahora toda esa información. ¿De acuerdo? Vamos a dar inicio, no han ingresado todos, pero me imagino que en la medida que vayan ahí incorporándose, y voy a recalcar el tema de que ingresen con su correo corporativo para que no tengan inconveniente, ya que todos son miembros y están incorporados en las citaciones de esa manera. ¿Ya? Vuelvo a reiterarles que en el caso de, les voy a mostrar ahí el aula. En el aula, aparte de los links que ya había dejado, está el link de la clase anterior, y aquí está el link del tutorial de la función inversa. Esta es la clase 3 que la actualicé, 3.4 en realidad es la clase porque nos vamos a detener en eso, salvo vamos a agregar ecuaciones matriciales. Y vamos a comentar algo con respecto al rango, que eso no lo hemos visto, pero o está en el cuadernillo, pero lo vamos a reforzar porque eso también es lo que uno utiliza después cuando hace operaciones fila y trabajo con sistemas de ecuaciones, ¿ya? Que es el teorema del rango propiamente tal, pero acá en el cuadernillo hay una definición breve. Y respecto a lo de Kahoot, también está el video y el sitio para que puedan después ustedes cuando ingresen acceder al juego propiamente tal para que ingresen en este caso el pin que se les pide, ¿ya? De ahí lo voy a mostrar cuando ingresen un poco más,
yo creo que un poco antes de terminar la clase vamos a mostrar una simulación o un ejemplo si es que todos pueden acceder a la zona para el PIN. Les doy unos minutos y probamos si resulta. Este va a ser, si hago el lanzamiento de ese quiz, va a ser de prueba más que nada, o de marcha blanca. ¿De acuerdo? Entonces vamos a retomar. Vamos a retomar la clase con las operaciones fila. Y que esto es lo que les grabé en el video. Ya lo voy a mostrar ahora. Lo que no aparece, vuelvo a insistir, en el cuadernillo es las ecuaciones matriciales, ¿ya? Por eso dejé un apunte aparte de las ecuaciones matriciales, ¿ya? Les doy la bienvenida a los que están ingresando. Les voy a reiterar de acuerdo a lo que dije hace un rato más, o sea, hace un rato, que tiene que ver con que puedan hacer el ingreso con su correo corporativo para que puedan ver todos los materiales y todas las cosas que se están dejando, los videos y todo ese tipo de información. Ahí estoy compartiendo. ¿Ven todo eso? Sí, profe. Sí. De acuerdo. Ahí voy a hacer una alternancia porque obviamente como están ingresando, entonces tengo que chequear cuando estén todos. Ya. Solamente para recordar, esto es lo mismo que está en el video, ¿ya? Pero prefiero hacer la ruta completa. No sé si lo alcanzaron a ver, pero en realidad lo subí anoche, pero muy tarde. Entonces, de todas maneras, para clarificar, y de ahí les voy a dar un tiempo para que los que aparecen resueltos traten de hacerlo ustedes, ¿ya? Aquí vamos a seguir la misma idea de la matriz inversa para, en este caso de orden 3, que tiene esa característica, uno crea la matriz, y lo que tiene que hacer en primera instancia es escribir la matriz ampliada o aumentada. Y después uno empieza a utilizar operaciones fila, ¿ya? ¿Para qué? Para el objetivo, como mostré acá abajo en ese rayado, a través de operaciones fila, esto se va a transformar, donde la identidad la voy a tener al lado izquierdo y a la derecha voy a tener lo que va a ser mi matriz inversa, que se anota a la menos 1. Pero antes de eso, obviamente lo que tienen que tener claro, y aquí lo repito, de hecho vuelvo a insistir que esto está en el video tal cual, cuando uno tenía la matriz escalonada, la que mostré el otro día, esas matrices, como ahí dice escalonadas por fila, tiene un primer elemento que es distinto de 0 que se llama pivote. Y siempre dice está a la derecha del pivote de la fila anterior, ¿ya? Entonces uno va generando como una escala y ahí están los elementos principales o pivotes. Entonces debajo de cada pivote los elementos de la matriz son iguales a 0. Cuando uno está haciendo una matriz escalonada, eso es lo que cumple como característica. Y si existen filas 0, o sea, que todas las filas sea nula, esto obviamente van a estar en la última parte de la matriz escalonada. Y cuando uno habla de la matriz escalonada reducida, ¿y por qué hago énfasis en esto? Porque después lo vamos a ver en los sistemas de ecuaciones. En este caso, es aquella en que los pivotes son los únicos elementos no nulos. Estos pivotes que yo utilicé para ir haciendo las anulaciones de los elementos o de la entrada van a ser los únicos nulos. Eso es cuando es escalonada reducida. Entonces ahí nosotros visualizábamos un ejemplo de escalonada. La matriz A, ahí hay una escalonada, ahí está la entrada y ahí está marcada la otra entrada. En esta otra de 3×3, ahí está la entrada principal y tiene ceros bajo la entrada principal, ahí se genera escalonada, ¿ya? Y es escalonada reducida cuando bajo y sobre la entrada principal son elementos nulos, como en el caso de abajo, de la matriz
en este caso con puro 1 en la diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, esa característica es la que nosotros vamos a llevar a cabo cuando trabajemos con esto. Aquí ya lo tenía rayado porque lo grabé anoche con el... Deme un segundo. Ya entró, ya aparece. Esto lo menciono adicionalmente. Cuando tengamos el lanzamiento con el tema de Kahoot, obviamente la idea es partir a la hora de la clase, porque nos va a invertir del tiempo como 10 minutos, probablemente, un poco menos. Y no podemos estar esperando que lleguen todos para que lo ejecuten, digamos, ¿ya? Entonces, esto igual que si fuese presencial, en la hora de inicio es lo que corresponde a 1:15 para las 10. Yo siempre doy un poquito de holgura de 5 minutos, pero más allá no nos podemos extender. Entonces, retomando, tenemos la matriz. Ahí tenemos una matriz de 3×3. ¿Y qué hago primero? La ampliada o la aumentada. Se transforma de 3×6. Y ahí Profe, justamente, ¿sí? cuando uno agrega matriz aumentada, siempre se le tiene que agregar el matriz diagonal. Sí. De Ya. hecho, esto está en matriz de 3×3. Lo que está haciendo acá, efectivamente, es la identidad de 3×3. Tú siempre que tengas la matriz, al lado derecho, efectivamente, agregas la identidad del mismo orden. ¿Ya? La identidad del mismo orden Del agregas. mismo orden, claro. Claro. La entrada del mismo orden tienes que considerar. ¿Ya? Entonces, por eso nos queda esta ampliada. Si hubiese sido una matriz de 4×4, acá tendría que haber agregado la identidad de 4×4. ¿Ya? Ahora, obviamente que ese proceso es largo. Yo después le voy a mostrar un sitio, que de hecho yo capturé parte de esto en eso, para hacer cálculos apoyados por un software, pero la idea es que ustedes también primero aprendan la dinámica, entiendan el proceso y después se llega a la reducción de la valorización. ¿Ya? Entonces, esta es la entrada principal, este -5. Obviamente que ese -5 lo vamos a transformar en un 1 para que me sirva de pivote. Y cuando digo de pivote se refiere a que yo este valor al multiplicarlo, específicamente toda la fila, me va a permitir anular los elementos bajo esta entrada principal. Entonces lo primero que hice es aplicar una operación fila, ¿cuál? La -1/5 F1, y los cambios son aplicados a la fila 1. ¿Qué significa? Que este -1/5 lo multiplico toda la fila. Y ahí quedó transformada en 1, en -2, -8/5, -1/5, 0, 0. Profe, una ¿Qué hice? consulta. ¿Sí? Cuando aplicamos la multiplicación, no podemos aplicar la columna, ¿cierto? Solamente a fila. También hay operaciones columna, pero para este tipo de problemas o de ejercicios, como lo estamos haciendo con operaciones fila, específicamente estamos haciendo esta transformación de operaciones fila para obtener la inversa. Pero sí, también existen operaciones columna. De hecho, cuando veamos determinante, ahí vamos a hacer uso con las propiedades que tienen los determinantes de operaciones columna en algunos casos. ¿Ya? No significa que no haya operaciones columna, sino que también, así como hay fila o operaciones fila, operaciones columnas también existen. Y se ocupa la misma nomenclatura. Pero en vez de F, no sé, por la notación la puedo poner con C. Entonces, la misma idea, pero lo que vas a estar alterando es una columna. Supongamos que yo multiplico, no sé, la segunda columna por 2 y se la sumo a la primera. La idea de operación sigue siendo la misma. Pero para las matrices, obtener la inversa con operaciones fila es justamente con operaciones fila solamente, en todo este proceso. Aquí no la estoy mezclando, sino que todo el proceso lo hago con operaciones fila. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en la primera apliqué operaciones fila para justamente llegar al pivote 1. Ya obtuve el pivote 1. Entonces, ¿qué me queda ahora como misión? Que con esta entrada principal 1 yo anulo el 4 y el -3. Entonces, para eso escribo una operación fila que me sirva para eso, y claramente el 4, si yo lo multiplico por -4 y después se lo sumo a la fila 2, obviamente me va a anular este 4. Entonces, por eso uno escribe completamente la forma. -4 por la fila 1, que es toda mi fila 1, le sumo a la fila 2 y los cambios quedan reflejados en la fila 2. Por eso, cuando yo multiplico todo este fila por -4,
claramente me quedó menos 4 más 4 es 0, el menos 4 por el menos 2 es 8, menos 7 es 1, y así sucesivamente. Menos 4 por 8 quintos es 32 quintos, y le resto a menos 6, y me queda 2 quintos, etc. Entonces, con esta primera parte, lo que hice fue anular la entrada, pero obviamente se altera todo el resto de la fila. Pero cumplí el objetivo. Y aquí uno se va por columnas para ir viendo después las otras entradas, ¿ya? En el sentido de que ya eliminé o dejé nulo la entrada, bajo la entrada principal, pero me falta dejar nulo el otro elemento, que es el menos 3. Y para eso aplico otra operación fila, que yo la puse acá abajo, pero la repetí acá. ¿Cómo anulo ese menos 3? Multiplicando por 3 en la fila 1. Y ahí está puesto. El 3 lo multiplico por toda la fila 1 y se los sumo a la fila 3 y los cambios quedan reflejados en la fila 3. De esta manera, usando ese mismo pivote, anulo. ¿Por qué? Porque el 3 por 1 es 3, si lo sumo a menos 3 es 0, 3 por menos 2 es menos 6, más 6 es 0, y así sucesivamente. ¿Qué quedó de esta manera? Bajo la entrada principal, ceros. La otra entrada principal es este 1 y tengo la otra que es el 1 quinto. Entonces aquí me aproveché directamente de esta última fila, ya que tengo ceros al lado izquierdo. En esa entrada la voy a transformar en 1, multiplicando por 5 toda esa fila, es decir, la fila 3, la amplifico por 5 y los cambios quedan reflejados en la fila 3. Por eso, cuando lo hago, queda 0, 0, 1, menos 3, 0 y 5. ¿Y qué hago después? Efectivamente, con ese 1 ahora como pivote, si se dan cuenta, yo tenía el 1 en la primera columna, pero ahora estoy con el 1 en la tercera columna. Y ese es mi pivote, ¿para qué? Para anular los elementos sobre esa entrada principal. Por lo tanto, aquí necesito necesariamente primero, para anular este 2 quintos, ¿qué tengo que hacer? A esta fila multiplicarla por menos 2 quintos. ¿Por qué? Porque menos 2 quintos más 2 quintos me va a dar el elemento nulo que quiero que eso se transforme. No pierdan de vista que siempre al lado izquierdo yo tengo que construir y transformar en la identidad. Entonces, al multiplicar toda esa fila por menos 2 quintos, queda de la siguiente manera. Esta fila, por menos 2 quintos, al sumar a la fila 2 y los cambios reflejarse en la fila 2, queda 0, 1, 0, 2, 1 y menos 2, porque apliqué esa operación fila. Tenemos casi resuelto. Esta entrada que está en la tercera columna, ahora esa misma utilizo para anular el menos 8 quintos. ¿Y cómo anulo el menos 8 quintos? Obviamente multiplicando la tercera fila por 8 quintos. ¿Y a qué se la voy a sumar? A la primera. ¿Dónde van a quedar los cambios reflejados? En la primera fila. Por lo tanto, el 8 quintos al multiplicarse me anula definitivamente. Por eso en la tercera columna queda 1, 0, 0. Queda el menos 5 o el 0 y el 8. Y eso es porque amplifiqué la tercera columna por 8 quintos y después se la sumé a la primera. Aquí estamos casi listos con nuestra matriz inversa, pero falta todavía con la entrada principal, que está en la segunda fila, que está marcado el 1. Con esta yo anulo el elemento sobre esa entrada principal, porque el otro ya tengo listo. En la primera entrada tengo los 0 abajo, en la última tengo los 0 arriba, por lo tanto en la central tengo que tener nulo abajo y arriba. Por lo tanto, lo único que me falta es amplificar por 2 en la segunda fila, sumársela a la primera y los cambios se generan en la primera fila. Por lo tanto, ahí logré obtener la identidad, es decir, el I3, y al lado derecho me quedó una matriz B. Y esa matriz B no es más que la matriz inversa de A, que es lo que muestra acá el ejemplo. Por lo tanto, ¿qué logré hacer? Una matriz original A, donde yo la amplié por la identidad de 3×3, y le apliqué una serie finita de operaciones fila, y logré transformar la identidad al lado izquierdo y en una matriz B. Cuando logro hacer eso,
esta matriz B es la inversa. Y aquí está la inversa ya calculada por el método de operaciones fila. Ahora, obviamente que el A original con este A a la menos 1, si yo lo multiplico, me tiene que dar la identidad de 3 por 3. Y de igual forma, si yo multiplico primero la inversa y después el A. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? Todo esto que te expliqué está en el video. Ya, pero me di el tiempo de hacerlo nuevamente para quienes no lo habían visto porque lo subí tarde, pero ya les va a quedar esa información. Profe, Ujú. consulta. ¿El orden siempre es el mismo en el cual se van anulando cada número? Sí, la algoritmia en rigor te indica que tú partes con siempre de la primera columna, la entrada principal de la primera columna. Claro. Después sigues con la entrada de la segunda, pero acá yo salté a la tercera dado que tenía ya nulo abajo un elemento. Y me aproveché más que nada de eso. Pero uno podría haber seguido con la segunda entrada principal y haber anulado arriba. ¿Ya? Eso, objetivamente, uno lo puede ir haciendo también. ¿Ya? Okay. Lo importante es que cuando tú vayas sumando hacia arriba, como ya tienes 0, los otros elementos no se van a ver afectados. Por eso uno sigue en el fondo como el escalón. O sea, uno va haciendo esto. Ahí va generando la escalonada. ¿De acuerdo? Pero claro, ahí yo me fui de la primera a la tercera, pero uno puede formalmente ir tomando, una vez que ya zanja o resuelve las entradas de la primera columna, continuar con la otra entrada. ¿Ya? Lo importante es tener ese secuenciamiento. ¿Ya? ¿Queda claro? Me había preguntado. Sí, sí, queda claro. Sí, Matías, claro. Entonces, ¿los demás están ok? ¿Dudas, consultas? ¿Vamos a hacer más Todo bien, ejercicio profe, ahora? todo bien. Sí, vamos a hacer más ejercicio y los van a hacer ustedes. O sea, están resueltos, pero yo quiero que ustedes hagan el intento, porque ¿cuál es el tema? Acá, en este ejercicio, yo la clase anterior lo había partido de otra manera, pero, de hecho, había sumado esta fila con la otra, pero esa parte uno puede tener alternativas, no significa que este sea el único procedimiento. Lo que hay que tener claro, sí, que uno puede jugar con mover filas, empezar a acomodar la entrada. Supongamos que yo no hubiese querido poner el multiplicar por menos un quinto y en realidad intercambio y coloco el 4 y lo divido por 4, por un cuarto. Ese orden uno lo puede modificar, pero siempre lo que es importante en esto, si yo en una matriz tengo, por ejemplo, aquí esta fila y abajo tengo una que es 1, 3, 2, etcétera, siempre si ya aparece un valor 1 o menos 1, incluso como que me podría servir para pivotear, yo eso lo desplazo a la primera fila. Porque me tengo que acomodar. ¿Para qué voy a tratar de transformar esto fraccionariamente en 1 si ya tengo un 1 abajo? Es decir, ahí yo me aprovecho de eso y lo posiciono. Porque siempre la idea para este tipo es dejar la entrada principal de la primera columna en 1. Vuelvo a insistir porque después tenemos que construir la inversa al lado izquierdo. Y esto yo lo utilizo como pivote. Entonces, si yo en este ejercicio hubiese tenido este menos 3, en vez de menos 3, un 1, en vez de multiplicarlo por menos un quinto, yo lo muevo. Digo, la fila 3 la voy a cambiar por la 1 y la reemplazo. Y ya me queda el pivote listo. ¿Se dan cuenta que ahí uno puede jugar en vez de dividir por menos por un quinto, digamos, negativo? Simplemente desplazo. Pero eso va a depender de la expertise y del training que tengan de ir acomodando. Pero siempre la algoritmia va a ser esa. Parto de la primera entrada y voy anulando los elementos hacia abajo. Sigo con la segunda, anulo hacia abajo y hacia arriba. Y en la tercera anulo hacia arriba. ¿De acuerdo? Ese es el secuenciamiento. Van a hacer otros ejercicios ustedes. ¿Ya? Voy a dejar de compartir ahí. ¿Estamos ok? No entendí es decir, a qué se refiere como eliminar los puntos.
Los anularlo. convierte en cero. Sí, eso, Ah, anularlo. sí, si recuerdas, mira, lo voy a colocar de nuevo la... Esto lo repito. Te respondo el tiro y Alison también. Denme un segundito para mostrarle. Cuando yo mencionaba acá del elemento pivote, y dice debajo de cada pivote todos los elementos de la matriz son iguales a 0. Y en el fondo, como estamos escalonando reducido, vamos a tener bajo y sobre las entradas principales. Ahí, por ejemplo, estas son entradas principales, pero aquí no están reducidas, esta que dice 3, 2, 1. ¿Ya? Esto es solamente ejemplo de escalonada. Y es reducida cuando yo tengo bajo y sobre la diagonal, en este caso, ceros. Para nuestro ejercicio, tenemos que llegar a esa forma reducida. Es decir, mi entrada principal, que es, por ejemplo, en esta matriz, tendría esa entrada principal, el menos 7 y el 5. Pero como fui aplicando operaciones fila, esta es mi entrada principal y cuando digo anular, significa que tú con este elemento, tú dejas en cero lo que está abajo, porque eso es lo que te dice el algoritmo. Para que tú vayas transformando y esto después se convierta en identidad y al lado derecho en la inversa, tú ordenadamente tienes que, con este elemento, por eso uno habla como de pivote, con este elemento tú anulas abajo. Y cuando digo anular, lo transformas en cero. ¿De qué manera? Si yo con este elemento transformo en cero este 4, multiplicarlo por un menos 4, pero no multiplica solamente eso, por eso es operación fila, la multiplicas completa. Te va a servir para anular el 4, pero se va a alterar todo lo demás, por eso ahí se suma, cuando yo multiplico el 4 por el menos 4 por 1 y lo sumo a 4 me da 0, y ahí quedó acá 0. Cuando multiplicas el menos 4 por menos 2 te queda 8, pero el 8 menos 7 es 1, y ahí se transformó en 1, porque los cambios lo reflejan en esa fila. Entonces cuando digo anular, tienes que dejarlo en 0. Cuando ya quedó de esa manera, como aparece acá en esta zona, cuando ya quedó anulado, tú ahí pasas a la otra columna. Pero en este caso nos Perfecto. aprovechamos, y esa es la secuencia, ese es el algoritmo. Entonces yo tendría que tomar esta entrada, como me preguntaba un Se toma, compañero, se toma siempre es decir, la- lo que quiero modificar o eliminar, por decirlo así, claro, despejar, se multiplica por lo de arriba y después se resta por lo de abajo, a lo que me claro, refiero. claro, en ¿Sí? este caso, por ejemplo, siempre identificar tu entrada principal. Por ejemplo, terminé ya con la primera columna. ¿Quién es mi entrada principal? Esta. Pero también esta es mi entrada principal, el 1/5. Entonces, con esta, ¿qué hago? Anulo hacia arriba. Pero aquí me aproveché de hacerlo directamente en la tercera columna. Obviamente, el resultado, si yo aplico acá y anulo, después igual voy a llegar a la misma inversa. ¿Ya? Si la única diferencia es que iba a alterar después este valor de arriba, pero no iba a lograr hacer nulo eso. ¿Ya? Entonces, con esa entrada principal, claro, aquí, en vez de haber hecho en el paso último, tendría que haberlo hecho antes, haberlo multiplicado por 2. Y ahí anulo hacia arriba. La fila no es multiplicado por eso. ¿Ya? Pero aquí nos aprovechamos de hacerlo en la última entrada. Pero la algoritmia sigue esa secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, Perfecto, gracias, profe. no de nada. Ahí vamos a... Déjenme responder el... Oye, ¿dónde está? Se me perdió. Alison me estaba preguntando, pero no sé por qué se me perdió en la vista de la pregunta. Deme un segundito. Ah, tiene dudas con el tema de mover la fila. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Y de ahí... Ya. Estefano está un poco perdido, parece también me dijo. Que no... Ya, voy a repetir
Lo importante es que vayan viéndolo. Les voy a compartir los ejercicios resueltos que están en el aula. Ahora, todo lo que ya está en el aula, les pido que lo empiecen a revisar, más que revisar, estudiar, igual que los cuadernillos. ¿Ya? Es la única manera de ir adquiriendo el training. Sobre todo, esta temática siempre cuesta un poquito más, ¿ya? Siempre cuesta un poquito más porque tiene su complejidad en cuanto a saber qué tipo de operación uno va aplicando. Esa es la dificultad un poco en este tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les comparto enseguida para que lo hagan ustedes, pero les voy a dar una señal, está resuelto, pero quiero que lo hagan, porque no hay solamente una única forma de aplicar operaciones, pueden haber alternativas, y ustedes tienen que ir adecuándola, pero siguiendo, como les digo, el tema de la algoritmia, o el paso a paso que tiene este tipo de aplicación, ¿ya? Se lo voy a mostrar en un mismo PPT para que después quede como insumo de trabajo resuelto. Un segundo y lo chequeamos para que no haya ningún inconveniente. Hasta ahí ¿Hasta ahí todos ven bien? ¿Me escuchan bien? Yo no veo nada. Yo no veo nada tampoco. Ah, no, no, sí, todavía no lo coloco. Me refiero a que si me escuchan bien. Sí, profe, lo escuchamos bien. Sí. Ya, súper. Los que no ven nada, no se preocupen porque no he puesto nada. ¿Ya? Ahí lo voy a agregar. Esto lo van a hacer ustedes. Yo les voy a dar un tiempo y la única orientación va a ser con la primera parte y explicar a propósito de lo que preguntaba Alison y Estefano, que tenía dudas, ¿ya? Es lo único, pero esto, vuelvo a insistir, está resuelto. Entonces, todos los ejercicios que yo dejé planteado, la idea es que lo hagan, los ejercicios que están propuestos también, e incluso también obviamente los resueltos. Ya, eso lo ven, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Esto está resuelto, pero quiero que lo hagan ustedes. Entonces, el primer paso, y esto ya para que vayan habituándose al tema algorítmico, lo primero que tengo que hacer... Perdón, se me movió la... Lo primero que tienen que hacer, ya sabemos, es escribir la matriz ampliada. Eso es lo primero. Entonces, si ya tengo esta matriz, en este caso de 3×3, el menos 3, 5, 6, menos 1, 2, 2. Lo primero es la ampliada. Yo solamente les voy a adelantar una pura cosa y ustedes hacen el resto. Y después comprobamos los resultados. Porque la idea es que ustedes, que ustedes trabajen, que no sea netamente expositivo. Voy a tratar de dejar la clase de los jueves más práctica, pero que trabajen, reitero, ustedes. Pero para eso, obviamente, como había mencionado la otra vez, ustedes tienen que leer los cuadernillos, tratar de hacer los ejercicios propuestos o planteados, y si hay dudas en ello, la sesión la dejamos como para clarificar lo que les provocó dudas, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está lo que decía yo del intercambio. Aquí tenemos una matriz ampliada y tengo que empezar a construir al lado izquierdo, obviamente, la identidad, y después al lado derecho me va a quedar la matriz inversa.
Aquí, ¿qué me conviene? ¿Me conviene multiplicar por menos 1/3 toda esta fila para que se transforme en 1? ¿O me sale más práctico utilizar como pivote este 1 que está abajo? El de abajo mejor, ¿no? El de abajo. ¿Está claro? A eso me refería, que si ya tengo un 1 en alguna de las columnas o quedó posicionado, me aprovecho inmediatamente de eso. Entonces acá, dentro de las operaciones filas, había una que aparecía así. ¿Se acuerdan? Eso está en las definiciones y en los conceptos. Significa que intercambio una fila. ¿Ya? Entonces yo el cambio que voy a hacer acá es intercambiar la fila 3, la intercambio por la fila 1. Y eso se anota así en las operaciones fila. ¿Ya? La 3 por la 1. Por lo tanto, cuando hago eso, toda la fila 1 queda acá de manera íntegra. La fila 2 se mantuvo. Y la 1 pasó a ser la 3. Estefano, Alison, ese es lo que tiene que ver con intercambio. ¿Está claro? Profesor, tengo una duda que en la primera fila usted puso 1, menos 1 y 1, y en la línea de el menos abajo 1. era... Sí, Sí, pues. gracias. Sí, sí, Profe, gracias. el intercambio entonces sería voltear. Claro, el intercambio es, tengo la fila 3, la cambio de lugar a la fila 1. Y la fila 1 pasa a la 3. Por eso aparece con ese símbolo. Estás haciendo el intercambio. La fila 3 pasa a ser la 1. Entonces, la cambias completa. Menos 3, 5, 6, 1, 0, 0. Queda, en vez del primer lugar, queda en el tercero. Y a su vez, obviamente, la fila 3 quedó 1, menos 1, 1, 0, 0, 1. Se cambia completamente la fila. Por una consulta. Y Sí. no hay manera de pasar de, por ejemplo, la fila 3, pasarla como a la columna 1. A la columna. Es que estamos haciendo operaciones fila. No podrías hacer columna. O sea, toda esta fila, la filosofía de la operación en fila es hacer transformaciones, en este caso, en las filas. Vuelvo a insistir en ello, lo voy a colocar así. Nosotros tenemos esto. Lo que dice este tipo de cálculo de inversa con operaciones fila es que yo voy a aplicar una serie finita de operaciones fila para llegar en un momento determinado a 5, 6, 7 o 8 operaciones fila y obtener en el lado izquierdo la identidad y al lado derecho la inversa. Pero lo haces solamente con operaciones fila. ¿Y qué operaciones fila? Intercambiar columna, el amplificar una acá, una fila, y el cambio dejarlo en la misma fila, o lo que hicimos, amplificar una, sumarla a otra y que los cambios se reflejen en la otra. Con esas tres operaciones fila que estamos mencionando, o con esas tres modalidades, uno empieza a ejecutar el algoritmo para que acá al lado izquierdo se transforme en la identidad y al lado derecho en la inversa. ¿Y de qué manera? Siguiendo el algoritmo. Mi primera columna, identifico cuál es la entrada principal. Si yo miro aquí, claro, el menos 3 es la entrada principal y debiera anular hacia abajo los otros elementos. Pero, como tengo que tener al lado izquierdo la identidad, recuerden la identidad de 3×3, yo al lado izquierdo voy a tener que transformar y dejar en 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, a propósito de lo que me preguntaba su compañero, claro, esto no lo puedo poner en columna, porque tú lo que alteras lo vas haciendo por filas. ¿Y qué operación fila? Un intercambio. ¿Qué intercambio? Esto que está en este lugar, lo voy a colocar en el lugar
de la fila 1. Por lo tanto, claramente, la fila 1 quedó en la fila 3 y claramente lo que estaba en la fila 3 quedó en la fila 1. ¿Qué operación fila hice? Simplemente la de intercambiar filas, que es esa. Profesor, Ahora, ¿por qué? disculpe. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo mi entrada principal que me va a servir de pivote. ¿Y por qué? Porque con este 1 voy a poder anular más fácilmente este 1 de abajo para que se transforme en 0 y este menos 3 de abajo para que se transforme en 0. Cuando ya logre que bajo, como dice el algoritmo, bajo la entrada principal se transforme en 0, uno sigue con la segunda columna. ¿Sí? ¿Quién me está Al cambiar, al cambiar las filas también cambia la fórmula de resolver la identidad. La forma de resolver la identidad es decir, en vez de hacerlo escalonado de izquierda a derecha, hacerlo escalonado de derecha a izquierda. Claro, es que la escalonada, de hecho, siempre la escalonada, como les mostré en los ejemplos de escalonada, siempre la escalonada obviamente va a tener una estructura de este tipo. Y aquí va a haber una entrada principal y acá elemento 0. Aquí probablemente haya otra entrada principal y bajo el 0. Y la otra entrada principal. Y cuando es reducida, abajo y arriba tiene 0. Abajo y arriba tiene ceros. Entonces, claro, la escalonada va a ir quedando así. Aquí se va a ir haciendo la escalonada, pero aquí todavía no está escalonada. ¿Por qué no está escalonada? Porque bajo la entrada principal no hay ceros. En esta otra entrada principal, bajo ella no hay ceros. Y en esta última entrada principal tampoco tengo ceros arriba. Cuando Sí, ya se transforma en escalonada, claro, cuando pero tienes... es decir, pero tiene que ser entonces de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Claro, para partir de la primera columna. ¿De acuerdo? Siempre de izquierda a derecha, siguiendo ese orden. Dudas, consultas, para los que tenían dudas con respecto a este intercambio. Y lo otro que con esto se dan cuenta que es más, ¿a qué me refería? Es más fácil multiplicar un 1 con un 3 para anular esto que yo acá hubiese tenido un 3, un 8, un 5. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí, Ricardo? El intercambio, claro, el intercambio se hace solo porque por el 1 y el menos 3, ¿cierto? Por la conveniencia de transformar Por la imagen. conveniencia, o sea, aquí sí, es por la conveniencia, porque, vuelvo a insistir, es más fácil multiplicar un 1 por un 3 positivo para anular eso que esto primero, multiplicarlo por un menos un tercio, y después de eso que se convierte en 1 y ahí sigo. Nada más eso. Ahora, si alguien lo transformó en 1 con un menos un tercio, igual está bien. Pero ahí vamos a ahorrarnos operaciones fila. En vez de hacerlo, no sé, en 8 pasos, a lo mejor lo hacemos en 5. Siempre hay que buscar y claro, uno, entre comillas, evita las fracciones por una cosa práctica, pero no significa que uno no sepa sumar fracciones, sino que es, en cuanto a la operatoria, eso retarda un poco más. ¿De acuerdo? ¿Me siguen todos los demás? ¿Queda claro? La duda que tenía Alison o Estefano, ¿está ok? Pregúnteme, Francisco. Sí, profe, disculpe que lo moleste. No te preocupes, está... ¿No era más sencillo colocar la fila 3, multiplicarla por, antes de hacer ese cambio, por ejemplo, haber multiplicado la fila, para cambiar la fila de arriba, haber multiplicado la fila 3 por 4 y haberla sumado a la fila 1? También es lícito hacerlo. También es lícito. Si lo que pasa es que acá uno busca los acomodos. Claro, si tú lo multiplicas por 4 y la subes, claro, se transforma en 1. Y evitar la fracción que usted mencionaba. Claro, eso está bien. Pero aquí, fíjate, también no evitamos la fracción solamente moviendo la fila. Ajá. La cambiaste de orden. Entonces, aquí, claro. Pero lo que tú mencionas también es lícito. Por eso les decía que dentro de lo que hemos desarrollado hay alternativas de otro tipo de operaciones que también van a llegar al mismo resultado. Pero siempre respetando que tienen que tener la entrada principal, anular los elementos bajos
o entrada principal bajo y sobre los elementos principales o las entradas principales. Ese es como el objetivo. Ahora no es la única forma, tal como tú mencionabas, lo que menciona Francisco, o sea, también, si alguien no quiere llegar a intercambiar, lo multiplica y también le va a quedar esa forma, ¿ya? En ese sentido, tienen alternativas adicionales. A ver, aquí estaban preguntando algunas cosas. Profe, Sí, ahí escribí una pregunta que es, ¿ese ejercicio primero ya está resuelto? Porque no entiendo. Estefano, repíteme porque se me perdió el audio. Que si ese ejercicio que puso escribió ahí ya está resuelto, porque no estoy entendiendo cuál es el objetivo final de esta matriz No, no está inversa. resuelto todavía. Ah, No, está resuelto en el PDF que les dejé, pero yo quiero que ustedes lo hagan. ¿Ya? Que ustedes terminen y vamos a llegar a la solución final. ¿Cuál sería nuestra inversa? Ahora, ¿por qué quiero que lo hagan ustedes? Yo solamente les di este paso, pero tal como mencionaba Francisco, él en vez de intercambiar la fila, multiplicó por 4 la última y se la sumó a la primera. Y logró el objetivo de transformar en 1 el pivote que quedaba arriba. ¿Por qué quiero que lo hagan ustedes? Porque va a haber distintas formas de operaciones filas que van a ocupar, pero van a llegar bien siguiendo la algoritmia. ¿Ya? Entonces me interesa que lo hagan para que comprobemos el resultado. Ahí yo les doy unos minutos. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿se pueden saltar pasos? Por ejemplo, ahí después de sacar el 1 como pivote, multiplicar la fila 1 y sumársela a la fila 2 y también multiplicar la fila 1 de nuevo por 3 Claro. y sumársela a la fila 3. Sí. Aquí, a propósito de lo que comenta Luis, ustedes, o sea, yo aquí me fui como paso a paso, incluso en el ejemplo y en el video, pero en una sola pasada, digamos, uno puede en ese sentido poner dos, todo va a depender, o sea, la idea es llegar a eso, agilizar un poco los procesos. O sea, acá inmediatamente yo podría colocar dos operaciones filas, una multiplicando el 1 o sea, llego y sumo para que se transforme en 0, y adicionalmente multiplico la fila 1 por 3 para que se anule abajo. Y las declaro y las coloco y lo hago inmediatamente. Entonces, en la siguiente entrada ya dejo visible que esto es 0 es 0 y los resultados que me hayan dado acá. Tal como menciona Luis, sí se puede. No es tienen que ir por uno y pasar al otro, por uno y escriben, no. Obviamente todo va a depender del training y de la agilidad que vayan escribiendo, que la idea es esa. Si aquí ya puedo declarar dos operaciones filas inmediatamente, me salto ese paso siempre y cuando no se vayan a cometer el error. Ya, pero me salto y agrego inmediatamente la reducción. ¿Ya? También lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Háganlo entonces, para que comprobemos cuánto nos da el resultado final. ¿Ya? Dudas, consultas en esa parte. profe, ¿cuáles son las operaciones permitidas? ¿Qué me está preguntando, Estefano? Sí. Ya. Es que eso lo tenemos en las clases anteriores, lo vimos en la punta y está en el cuadernillo, pero es la que te marqué. Son 3 puntualmente. Intercambiar filas, que es eso, amplificar una fila y mantener el cambio en la fila, y lo otro cuando uno tenía la amplificación de una fila X o Y, sumársela a otra fila J y los cambios se producían en la fila J. ¿Ya? Eso está declarado pero esas son las permitidas. ¿Ya? Ya. Amplificar, y claro, cuando uno resta o suma, es como multiplicarla por -1 o sumarlas nada más, que también es como el caso de este ejercicio, sumo la fila 2 con la 1, o sea, la 1 con la 2 y los cambios se van a permanecer en la fila 2, ¿ya? Pero esas son las operaciones admitidas. Revísenlo, les doy unos minutos, pero creo que lo hagan ustedes, ¿ya? Y en el chat me responden si ya están ok. ¿Profe? Les puse en el chat, perdón, no, es que tenía con mayúscula. Ya hagan el ejercicio y llegan a la inversa ustedes. Estefano, sí.
Profe, estaba preguntando algo. Sí. En el ejercicio anterior que he pegado en una cosa de cómo se nos forma la parte de derecha cuando se le aplica la multiplicación a la suma a la otra fila. Dame un segundo, déjame ver el... En el que hicimos, Claro, ¿en qué parte? en la primera parte. ¿Ya? Ahí no sé cómo aplica bien el tema de en la parte derecha del módulo, cómo se le van aplicando la multiplicación a la suma en cada fila. Ah, es que mira, en esta parte, mientras tanto los que no tengan dudas vayan avanzando en el ejercicio, ¿ya? Yo les voy a dar el tiempo, todo este tiempo les voy a dar para que lo terminen todos de manera íntegra. Claro, mira, Matías, cuando yo digo, voy a poner en este caso que ya construí el pivote, ¿ya? Porque aquí solamente fue amplificarlo y dejar los cambios en la fila 1. Cuando ya construí el pivote, que en este caso es este 1, lo que yo hice es esta operación fila. ¿Qué significa esa operación fila? Que el menos 4 tú lo multiplicas por toda la fila 1. Es decir, voy a rayar aquí encima, el menos 4 lo multiplicas por el 1, el menos 4 se multiplica por el menos 2, el menos 4 lo multiplicas por el menos 8 quinto, el menos 4 lo multiplicas por menos 1 quinto, etcétera. Y el menos 4 lo multiplicas por 0 y por 0. Pero ese resultado que tú multiplicaste en esa fila, se lo tienes que sumar a la fila 2. Es decir, menos 4 por 1, se lo sumo a 4. Perdón, déjenme ver. Los demás vayan avanzando, como os dije. Este menos 4 por 1 se lo sumas a la fila 2, es decir, a 4. ¿Y qué te va a dar? El 0. Por eso acá quedó el 0. El menos 4 por menos 2 es 8. Y este resultado se lo sumas a la fila 2. ¿Y quién está en esa columna en la fila 2? Porque esto súmalo hacia abajo. Está el menos 7. Y 8 menos 7 es 1. Y el resultado ya queda transformado. Después hace lo mismo. Acá te queda menos, o sea, te queda 32 quintos. ¿Y a quién se lo tienes que sumar o restar? Al menos 6. Ok, en el fondo aquí quedó la operación 32 quintos menos 6. Pero esto es 2 quintos. Después hace lo mismo con el 4 quintos. Te queda 4 quintos. ¿Y a qué se lo tienes que sumar? Ya, esa parte era la duda. Ahí es cuando se le aplica directamente solamente. Claro, es sumar. O sea, ¿esto qué es? Es 4 quintos. Claro. 4 quintos. ¿A quién se lo tienes que sumar? A 0. Y 4 quintos más 0 es 4 quintos. Y así se le va aplicando toda la parte derecha. Claro. Ahora, menos 4 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Por lo tanto queda 1. Sí. Y 4 por 0 es 0, más 0 es 0. Ya. ¿Está claro ahí? Sí, está claro. Y así lo haces con todos. Claro, aquí esto que mostré arriba, claro, no lo hice, claro, porque sería extender más el trazado de todo, pero esa es la filosofía. O sea, cada vez que tú haces una operación fila, por ejemplo la otra, que es del 3, el 3 se lo multiplico a toda la fila 1. Esto mismo que yo te mostré para la 2, ahora lo hago para la 3. O sea, el 3 por 1 es 3, menos 3 es 0. 3 por menos 2 es menos 6, más 6 es 0. 3 por menos 8 quintos es menos 24 quintos, más 5 te queda un quinto. Profesor, pregunta, todos los cálculos que se tengan que hacer para hacer el ejercicio se tienen que hacer para toda la fila, ¿cierto? Así es. Tú eso lo puedes registrar al lado, a mano, qué sé yo, lo haces rápido y después en tu avanzada de ejercicio deja el reporte final. Claro, a veces algunos lo hacen de memoria y ahí es donde a veces se equivocan, pero si tienen dudas lo van haciendo paso a paso. Pero efectivamente, es de acuerdo a lo que estaba preguntando Víctor, sí. Entonces, claro, cuando tú multiplicas, como les decía, el 3 en la fila 1 completa, van
sumándoselo a la 3. Cuando el 3 lo multiplico por menos 1/5, me queda menos 3/5 más 0, es menos 3/5. El 3 por 0 es 0, más 0 es 0. Y en este caso, después el 3 por 0 es 0 y más 1 queda el 1. Por eso la fila 3 quedó transformada en 0, 0, 1/5, menos 3/5, 0, 1. ¿Está quedando más clara ahí la idea? Sí, está bien claro. De acuerdo. Entonces termínenlo, les doy unos minutos para que me den el resultado final de este ejercicio. Vayan rayando, vayan... La idea es que siempre, bueno, en las clases obviamente tengan ustedes a mano su cuaderno, su apunte. Si imprimieron o descargaron el cuadernillo, yo subí, vuelvo a insistir, los ejercicios resueltos de esto mismo. No están con todo el detalle, pero por eso quiero que hagan ustedes el detalle para que de las distintas formas que puedan ir ejecutando las operaciones fila lleguen al resultado. ¿Profe? ¿Profe? Sí, Profe, pregunte está, Luis. Diga, sí. Dígame nomás, Luis. Los Para dos Luis estaban comprobar, preguntando. sí, para comprobar que esté bien, tengo que multiplicar la fila A por el A elevado a menos 1, ¿cierto? Claro, si tú quieres verificar, lo que tú haces, la matriz que te resultó como inversa, se la multiplicas a la A original. Y eso te tendría que dar la identidad de 3 por 3, Ok. para que lo compruebes. Estamos a la espera que tengan su resultado.
Doy unos minutos más para que de ahí lo verifiquemos. Alison. Eh, ¿Cómo van? ¿Estamos ok? Vamos bien. Sí, ya terminé. Vamos bien, pero falta un poquito. Ya, sí, no, lo di tiempo, sí, para...
¿Todos han logrado llegar al resultado? Casi. Ya, casi. Sí, profe. Sí, porque voy a alcanzar a mostrar un poco de las ecuaciones matriciales. La idea es que resuelvan o ustedes mismos vuelvan a desarrollar voy a mostrar el resultado, ¿ya? Para que puedan comprobar si realmente estaban bien o no. Ya, Alison me mandó ahí, veamos si es 012, menos 130, 1 menos 2, 1. Bien. Eso podrían hacer algunos, como hizo Alison, mandó a través del chat su desarrollo. Está bien, Alison, esa es la respuesta. Se las voy a mostrar, independiente que algunos están terminando, pero como les decía, como les mencionaba, digamos, hay distintas vías donde ustedes pueden llegar al resultado. Acá se muestra, está con esta anotación, entendiendo que aquí se hicieron operaciones filas, pero aquí no se detalló cuáles eran. Y de cierta forma, cuando ustedes van en los distintos procesos de las aplicaciones, de hecho aquí hubo un intercambio y después la aplicación de la anulación de los elementos, ¿ya? Para llegar al resultado que ya a algunos parece que le estaba dando, que es esta matriz inversa, que Alison ahí la compartió y es correcto en su ejercicio. Aquí es donde les decía yo que se va generando el tema de la escalonada. Y claramente, en este ejercicio, lo que se hizo fue justamente llegar a la escalonada para empezar a anular los elementos. Entrada principal, bajo ellos ceros. La otra entrada principal, y aquí está haciendo el proceso, anuló abajo y anula arriba posteriormente. Y lo mismo hace con la otra entrada. A propósito de lo que me preguntaban algunos, hay algunas opciones que uno puede hacer o operaciones simultáneamente, digamos, ¿ya? Lo importante es que acá al lado derecho queda nuestra identidad, al lado izquierdo, o sea, que queda la inversa, perdón, y al lado derecho queda la identidad construida. Pero siguiendo, obviamente, esa algoritmia. Entrada principal, anulo abajo. Entrada principal, anulo arriba y abajo. Y con la última anulo los elementos superiores. En el ejercicio resuelto que dejé en el aula, ahí pueden revisar también el resto. Los otros que están propuestos, ¿ya? Para que lo hagan ustedes. ¿De acuerdo? ¿Llegó la mayoría a eso? Sí, profe, yo sí. Sí, profe. De acuerdo. No, y no llegué a ese resultado. Aquí hay Me algo importante que lo voy a aclarar. Distinto en un par de partes. Ya. Voy a hacer de nuevo para ver si me da bien el resultado ahora. De acuerdo, Víctor. Mira, solamente para efecto de verificación, recordar siempre, sí, eso es importante, porque claro, acá tienen los ejercicios resueltos, pero en el caso de no tenerlo, siempre hacer la comprobación de la matriz original que me dieron con la multiplicación de la inversa. Si esta multiplicación
no les da la identidad, claramente hubo algún error en los pasos, perdón, hubo algún error en los pasos que hicieron, ¿ya? Pero claramente, entre sumar, restar, a veces cuando hay fracciones, claramente uno puede cometer ese pequeño error, ¿ya? Pero es importante que hagan este proceso manualmente para adquirir el training de la operatoria. Después les voy a dejar unos vínculos, unos links que ayudan a hacer cálculo de matrices con algunas aplicaciones en línea, digamos, o en la web, para efectos de agilizar algunos procesos, pero es importante que se habitúen primero a esta etapa para comprender la dinámica y después utilizar algún software de apoyo, que es como lo que vamos a hacer en el caso de Octave y de otras aplicaciones, ¿ya? Antes de cerrar, brevemente enunciar, porque no me va a faltar tiempo para mostrar todo el detalle. Los que no verifiquen con la respuesta que va a quedar este PPT, yo la voy a actualizar en el aula. Todo lo que rayé y expliqué ahora lo vamos a actualizar, lo voy a subir. Y les voy a mostrar lo de las ecuaciones matriciales. Y verifiquemos si es que pueden ingresar al Kahoot, a la zona del quiz, y yo hago el lanzamiento para que nada más vean cómo sería la dinámica. Como no va a faltar tiempo para eso, solamente les voy a mostrar, para que ustedes lo estudien, lo que tiene que ver con las ecuaciones matriciales, ¿ya? Esto para que lo estudien y así ganamos tiempo en la próxima clase para hacer la bajada a esto. Esto nada más que nada para entender que vamos a ocupar este tipo de notación, multiplicar la matriz, la inversa, ya sea por la izquierda o por la derecha, siempre me da la identidad. ¿Para qué tenemos clara esta operatoria? Para el tipo de ejercicio cuando uno habla de ecuaciones matriciales, ¿ya? En las ecuaciones matriciales lo que uno establece son ecuaciones muy parecidas a cuando uno trabaja con ecuaciones de primer grado, pero la única diferencia es que aquí mis elementos son matrices. Entonces cuando se trata de sumar no hay problema. Uno mueve hacia un lado o hacia otro y lo único que está haciendo es la matriz opuesta. O sea, aquí uno resuelve, si paso a la derecha es un menos b, pero es la matriz opuesta, y ese resultado uno simplemente suma o resta matrices. Ese tipo de operatoria no es mayor inconveniente. ¿Dónde vamos a tener que tener cuidado? Es cuando esta matriz tenga, en este caso, cuando esta matriz tenga esta forma, ¿ya? Cuando esté multiplicándose la matriz por una incógnita. Aquí era fácil porque uno movía de lugar nada más. A la derecha el b y se transformaba en menos b. Pero, para efectos de multiplicación, ahí hay que hacer un trabajo previo, que en primera instancia, cuando sean ejercicios de este tipo, uno, el más b lo pasa al lado derecho, obviamente queda aquí el c menos b, operatoria de matrices, restándose, pero aquí el a, que está multiplicando a la x, eso debo multiplicar por la matriz inversa, pero como la matriz está al lado izquierdo de la x, uno multiplica por la inversa, pero por la izquierda. ¿Por qué? Porque va a ser distinto multiplicar por la izquierda que por la derecha. De esta manera, cuando yo multiplico por la izquierda, el a con el a menos 1 que aparecen ahí, el a a la menos 1, por el a me da la identidad. Y obviamente queda x. Y eso se hace a ambos lados de la operación. ¿De acuerdo? Si tengo a x igual a c menos b, obviamente multiplico por la izquierda en ambos miembros porque es una ecuación. Entonces queda a la izquierda de la x el a la menos 1 y queda a la izquierda de este paréntesis c menos b. Y claramente la ecuación matricial se transforma en esto. Aquí solamente estamos mostrando la operatoria, pero esto lo vamos a hacer en ejercicios de este tipo, que vienen resueltos. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, yo quiero que esto lo estudien
y lo tengan leído y estudiado, y esto vamos a practicar. Aquí salen operaciones básicas, pero esto lo vamos a transformar como está en el taller, con traspuesta, con multiplicaciones, con sumas. ¿Ya? Pero esto es para que entiendan cómo operan las ecuaciones matriciales, cuando son con sumandos y cuando son con multiplicaciones. Lo estudian para la próxima clase. ¿De acuerdo? Esto ya está en el aula. Todo este apunte está completo. Y lo del cuadernillo también. El Kahoot lo vamos a dejar para el próximo jueves. Pero quiero que hagamos un pequeño ensayo. ¿Ya? Quiero que ingresen al Kahoot. El video, yo les mostré un video. Voy a dejar de compartir. Yo les mostré un video. Quiero que ingresen a Kahoot para poder hacer el lanzamiento y hacer una prueba. Con esto vamos a cerrar con el quiz solamente para probar, ¿ya? Se lo voy a mostrar igual. ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya. Profe, ya ingresé a Kahoot. ¿Dónde se consigue el código ese? Yo, justamente, iba a compartirles porque voy a lanzar el quiz. Yo se los doy. Denme un segundo. Ya. Ustedes van a estar en la página de Kahoot y van a pinchar en tocar, donde les va a pedir un pin. Yo les doy el pin ahora. Creo que todos estén en eso. Yo les voy a dar el pin que es... Déjenme entrar ahí a la cuenta y les comparto enseguida. Todos están en esto. Llegaron a Kahoot con el PIN. Sí. No. A mí me pide un correo. No, mira, vuelvo atrás. Ingresa a la página principal de Kahoot, ¿ya? Y pinchas en tocar. No iniciar sesión. Después igual si quieres se autentican y todo eso. Simplemente pinchas donde dice tocar. Profesor, ¿y el link que está en el aula virtual no sirve? Sí, también le sirve. Es que lo va a llevar a la página principal. En cualquiera de esos le sirve. Y ustedes pinchan en tocar y deberán estar todos en esa pantalla, esperando el pin que se los voy a dar. ¿En qué parte debíamos tocar? En el pin, o sea, perdón, en el que dice tocar, en el botón. Arriba a la derecha. A la derecha. Vuelvo atrás. Aquí, tú pinchas y va a quedar en espera a que yo te dé el team, Para los que lo tienen en inglés, dice play. Play. Sí, play. Ya, profe. ¿Es necesario crearse una cuenta de Kahoot? No. La idea de crearla posteriormente para poder personalizar más los quiz y que quede solamente en las secciones. Más que nada, pero en este primer ensayo probémoslo de esta forma. Y después ustedes se registran y se autentican. ¿Ya? Ya, voy a poner les voy a dar el pin. ¿Ya?
Ese es el PIN. Lo ven todos, ¿no es cierto? La idea es que ingresen el PIN y colocan además su nombre y apellido. Y aquí me debieran empezar a aparecer los jugadores. Ya, Diego Estuardo, Nicolás, etc. Ahí están. Entonces, cuando ya estén todos ok, vamos a dar comienzo. Y esto es lo mismo que aparecía en el video tutorial. ¿Ya? Aquí van a haber preguntas conceptuales. Y de acuerdo a lo que se acuerdan o hayan leído de las materias, te responden. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Tienen que estar todos para que empiece? Que yo a las 11:15 tengo clase. Ah, chuta, ya. Va a durar un minuto. Ya, pero si quiere, no importa, no hay problema, no se preocupe, si es un ensayo. Si va a la otra clase, no se preocupe. ¿Ya? Javiera. Ya. ¿Cierto? Sí. Sí. Ya escuché todo. Sí, no se preocupe. Ya. Tenemos acá. Estamos ok. La mayoría lo vamos a lanzar. Después vamos a hacer un ensayo. Probamos otro ensayo. ¿Ya? Los demás no sé si están. Ahí están empezando. Los que me escuchen, un par de segundos más y pensamiento. ¿De acuerdo? ¿Nadie más? Y hacemos el lanzamiento. Nada más que para ver la dinámica. No sé si alguien más tenía clase. Javier tenía clase, así que por eso lo voy a lanzar ahora. Los que no alcanzaron, no importa, porque va a quedar grabado y van a saber la dinámica después. Y pueden ver el video. Ahí le voy a dar el comienzo. ¿Ya? Ahí está la pregunta. Y ahí están las alternativas. Tienen que ir respondiendo. De acuerdo. Alcanzaron a responder correctamente esa alternativa, 8. El resto lo hizo mal. ¿Ya? Buena. Ahí está el ranking de quienes van respondiendo bien. ¿De acuerdo? Profe, no se veía la pregunta. No sabría, ya, no importa. Sí, por eso esto es marcha blanca. No es ni evaluado, es solamente formativo. Después, inconvenientes que tengan, me dicen. No, es que tienen que ver la pantalla del profe porque a nosotros no nos sale. ¿Lo ven eso? La Nosotros mayoría solamente vemos, o sea, al menos yo solamente veo un triángulo, el rombo, el círculo y el cuadrado. No veo Sí, yo también donde estoy desde la aplicación. No se ven Claro, las preguntas. escribiendo las preguntas las ve el profe, tenemos que ir viendo la pantalla del profe. Claro, ustedes tendrían que ver lo mismo. Aquí aparece la pregunta. Sí, de hecho, eso lo ven. Efectivamente, la idea de la marcha blanca era justamente esta, ir testeando la dinámica y habituarse. Claro, acá aparece yo hago el lanzamiento, ustedes ven la pregunta. Esto es como una teclera en el fondo. Mi dispositivo va a ser mi teclera. Entonces, claro, cuando uno ve en su teclera, ve las opciones A, B, C, D, ve la pregunta de acuerdo a lo que se presenta y la matriz, y ahí uno responde. Si la A, la B o la C. ¿De acuerdo? Y aquí lo que arroja el sistema es el resumen de quienes respondieron bien, quienes respondieron mal, de acuerdo a esa información. Y aquí se pedía indicar el término A23 de la matriz A, que era la que se mostraba. Entonces voy de nuevo. Obviamente ustedes van a ver los triángulos
que equivalen a la alternativa A, B, C, D. Ya, vamos a la siguiente. Ahí está la pregunta. Aquí ya. Esta la vamos a autear porque quedó mal la figura. La vamos a omitir. No se preocupen. Eso también es parte también del testeo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahí se pregunta la traza de la matriz. Y ahí se da la matriz. Ya. Están quienes respondieron bien y quienes respondieron mal. ¿De acuerdo? Profesor, la pregunta no me cargaba. ¿No le cargaba? Ya. También No. pasa a veces, pero de acuerdo. No, sí. En nuestra pantalla la pregunta no carga. Nosotros Pero tenemos que yo verla prefiero del ver Sí. profe. profe. Eso es lo que Profe. mencionaba. ¿Mm? Tengo que salirme porque también tengo que ir a otra clase. Ya, los que tengan clase lo pueden salir. Yo voy a avanzar rápido con esto nada más, pero en la próxima podemos hacer otro ensayo. ¿De acuerdo? Así que vamos a cerrar con esto. Para los que tengan clase se pueden retirar. Nos vemos en la próxima clase. Yo lo voy a omitir mejor para que no perdamos tiempo. Chao, profe, que esté bien. ¿Ya? De acuerdo, muchachos. Vamos a dejar hasta acá, pero ya más o menos saben la dinámica. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana. Recuerden que ya tienen todo el material disponible y voy a subir también la grabación y todo lo demás como lo hemos hecho otras veces. ¿De acuerdo? Que tengan un buen fin de semana. Vayan estudiando y repasando las materias que hemos ido dejando. ¿Ya? Cuídense, estamos Chao, profe. en contacto. Profe. ¿De acuerdo? Que les vaya bien. Chao, profe, esté bien. Igualmente. Profe, Chao, profe. Adiós. profesor, ¿Sí? Espérense. oiga, ¿Ricardo? Sí. sí, oiga, profe, no puedo conversar nada con la profesora del cambio de sección, que yo envié otro correo a ¿Ya? la dirección y me dijeron que lo conversara con ustedes dos. Ya, mira, déjame comunicarme con ella para plantear el tema. Claro, como para que lleguen a un acuerdo, algo así, me dijo, una cosa así. Porque ellos tenían que verlo ustedes, algo así me dijo, no sé. Ya. Pero igual que mientras no haya nada, para que esté atento a enviarme los correos, hoy día no me llegó el correo. Ah, qué raro, De sí. la- Y eso que está contemplado. Claro, Ya, de acuerdo, Ricardo. pero No hay eso, oiga, problema. muchas gracias, igual, disculpe la molestia. No, no te preocupes. Que Vale, estés bien, profe. hablamos. Pues. Igual, buen Adiós. día. Chau. Adiós. Igual, chao. Vale, chau.